Bien, buenas noches. Voy a trabajar esta exposición con el autor Néstor García Canclini, ubicando dos textos que en su obra son muy importantes. Uno es Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, y el otro, Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. Esta exposición pues, es parte de los trabajos que nos solicitó el doctor Tanius Karam para la materia de Cultura, Medios y Sociedad. Muy bien, primero voy a empezar por ubicar quién es Néstor García Canclini. Él nació el 1 de diciembre en La Plata, Argentina, en 1939. Tiene la nacionalidad argentina y además mexicana. Él estudió letras en la Universidad de La Plata y se doctoró en filosofía en 1975 por la Universidad de La Plata y en 1978 por la Universidad de París, la cual obtuvo por una beca internacional que le otorgaron. Además, entre 1966 y 1975 fue profesor en la Universidad de La Plata y de 1974 a 1975 en la Universidad de Buenos Aires. También fue profesor visitante en las universidades de Nápoles, Austin, Stanford, Barcelona y Sao Paulo. Desde 1990 es profesor investigador distinguido titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde ha tenido una gran producción. Además, dirigió hasta el 2007 el programa de estudios sobre cultura urbana, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido diversos premios, reconocimientos y doctorados honoris causa a nivel nacional e internacional. Él es uno de los principales antropólogos y crítico cultural que ha tratado los temas de la modernidad, la posmodernidad y la cultura desde la perspectiva latinoamericana. Su obra cuenta con más de 43 libros, además de 12 traducciones de textos, 349 artículos académicos publicados a nivel nacional y también a nivel internacional. Ha participado en muchísimos congresos, simposios, seminarios, ha tenido más de 10 comisiones editoriales, ha obtenido más de 10 becas internacionales, ha sido jurado en concursos, premios y dirigido más de 30 tesis de maestría y más de 30 tesis de doctorado. Es toda una personalidad en el mundo académico y en el mundo de la antropología cultural, y pues es uno de los baluartes en el avance precisamente de los estudios sobre cultura que hay en América Latina y creo yo que ha impactado al mundo entero. Bien, esta exposición entonces busca establecer esta vinculación entre el texto Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, al texto de Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. El primero que fue producido en los años 80 y el segundo 10 años después, en los 90. En este segundo texto, Culturas híbridas, estrategias comunicacionales, el autor recupera esta obra original de 1989, editado por la editorial Grijalbo, y propone nuevas miradas en función de los planteamientos primeros con respecto a la hibridación. Ante los cambios y las transformaciones en el ámbito económico, político, cultural, educativo y civil, el autor propone readecuar de manera que nos den una forma de pensar actualizada sobre este concepto tan importante de su primera obra, que es la hibridación y en específico la hibridación cultural. Por lo tanto, la vinculación de las dos obras parte de la obra de origen y se va hacia la obra actualizada. Bien, en esta obra de origen, Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, nos muestra de una forma crítica la manera como las culturas han atravesado durante su transición, que va de lo tradicional a la modernidad, y de ahí cómo la posmodernidad también ha incursionado, ha atravesado los distintos procesos entre la vinculación que hay en las propias culturas de lo tradicional y de lo moderno.
Él se enfoca en este primer texto en 3 países, Argentina, Brasil y México. En él analiza la concepción del mundo, de la cultura en América Latina, donde lo tradicional, lo moderno, lo culto, lo popular y lo masivo se entremezclan en la conformación de estos procesos culturales y precisamente dan el núcleo para toda la propuesta de su texto. Nos dice la relación que se establece entre cultura y medios de comunicación, que ha sido un juego entre suprimir el arte culto y el folclore por nuevos mensajes culturales transnacionalizados y que los procesos de difusión de estos mismos han sido masificados y también cómo se inserta en la cultura popular. No solo es suprimir la cultura, el arte culto y el arte popular, sino los ha absorbido esta industria cultural y los ha llevado al extremo de la comercialización, de manera que la gente que ve televisión específicamente los considera como productos, los considera como mercancías y con base en ello los consume. El texto pone en juego así el debate entre tradición, modernidad y posmodernidad en función de lo que acontece en América Latina, de lo que el libro nos da cuenta de manera detallada con distintos ejemplos y busca confrontar los discursos entre esos 3 procesos. Cómo convive la manera de pensar, las formas de vivir, los recuerdos, la memoria histórica que tienen las distintas culturas, cómo conviven con los procesos de modernización económica y cultural y cómo esta mezcla entre estos procesos va produciendo nuevas maneras de concebir el mundo, de concebir la vida y de concebir los propios procesos de representación que tienen los sujetos. Además, genera nuevos caminos a los debates teóricos sobre los estudios culturales. En ellos, él denuncia el tipo de cultura que se origina en la modernidad, que no da el paso decisivo y sigue anclada en la tradición, y que la posmodernidad pues va presionando a estas culturas ritualizadas, a esas tradiciones, las va presionando para que generen cambios. Así podemos ver muchas de las representaciones culturales de ciertos pueblos indígenas en algunas de las pequeñas ciudades donde el folclore se va mezclando con música actualizada, se va mezclando con el uso de ropa que ya no es la tradicional, sino que es ropa generada precisamente a partir de la industria o con rasgos modernos. Dice, hay una reseña que realiza Martín Barbero sobre este texto de hibridación cultural, estrategias para entrar y salir de la modernidad, donde plantea Martín Barbero que Canclini recupera a la industria cultural, esta industria cultural trabajada desde la Escuela de Frankfurt, y la analiza como matriz de desorganización y reorganización de una experiencia temporal, mucho más compatible con la desterritorialización y la relocalización que implican estas migraciones sociales y las fragmentaciones culturales de la vida urbana, que la configuran en esta cultura de élite o popular, ambas ligadas a una temporalidad moderna. Es una reconfiguración en la manera como se entiende, como se explica y además cómo se procede en función de estas mezclas culturales que nos van dando idea de los cambios que ha tenido las propias sociedades latinoamericanas. El texto tiene varias apuestas. La primera es el paso de la modernidad de los filósofos a los sociólogos, según Martín Barbero. Además, el déficit de modernización por los modelos europeos con que nos medimos. Principalmente, nosotros estamos influidos culturalmente por los modelos europeos y con base en ellos va siendo nuestra manera de valorarnos, la forma en cómo nosotros nos percibimos y cómo nos representamos. Esta influencia precisamente ha provocado formas muy específicas de convivir entre las distintas culturas que conviven en cada uno de los países y entre los países en América Latina. En este sentido, lo híbrido aquí adquiere sentido. ¿Por qué? Porque lo híbrido, según Martín Barbero, es lo contrario a lo puro. Dice, no es una síntesis, sino es una mezcla, es una revoltura.
Lo híbrido nos muestra a las culturas que viven en entrecruzamiento cultural generado por la vinculación entre las migraciones masivas y las nuevas tecnologías. A esto es lo que Canclini llama culturas híbridas. Y precisamente esta parte de las mezclas, pues a mí me remite a un concepto que se llama la integración. La integración vista en 3 niveles. El primero es como nivel de asociación, donde solamente hay pequeños nexos entre las culturas, pero no se afectan de manera diríamos profunda. Un segundo nivel es el de la relación, donde la relación produce unidad sin que cada una de ellas pierdan sus diferencias. Y la tercera es la fusión, y esta fusión precisamente lo que provoca es que la mezcla hace que se pierdan las diferencias por generar la unidad. Muchos de los procesos latinoamericanos, considero, están pasando por cada una de estas relaciones. Creería yo que es muy complicado una unidad que hace perder las diferencias, porque ya las partes que conviven pues ya no tienen existencia, sino la existencia está en la unidad, y esto hace perder precisamente la esencia de cada una de ellas. Este concepto de culturas híbridas nos refiere a una reestructuración de las sociedades y a un movimiento social transitorio de una conformación a otra. Vamos de la modernidad a la posmodernidad. Antes vamos de la tradición a la modernidad. Sin embargo, no son procesos que estén concluidos, sino son etapas que están presentes una en la otra, que se van mezclando, y que esto produce la manera como somos y como pensamos y nos representamos al día de hoy. Entonces, la hibridación cultural es una interpretación útil de las relaciones de significado que se han reconstruido a través de la mezcla. Trasciende los procesos de mestizaje, criollización, y reabre los problemas de cómo diseñar formas de asociación multicultural modernas, cómo provocar esta integración de las culturas, estas mezclas de las culturas, o cómo analizar la manera como ellas mismas se han entremezclado y cómo han dado origen a nuevas formas culturales, a nuevos planteamientos de cultura, a nuevas representaciones. El planteamiento de este texto de García Canclini pues vincula industria cultural y comunicación masiva. Esta vinculación designa nuevos procesos de producción y de circulación de la cultura que corresponden no solo a innovaciones tecnológicas, sino a nuevas formas de sensibilidad, a otros tipos de recepción que los que se tenían anteriormente, a maneras distintas de disfrute y de apropiación. Este planteamiento de Martín Barbero desde García Canclini, pues precisamente nos muestra que la forma como nosotros hemos apropiado la cultura y la hemos vinculado con otras culturas, mediados por la televisión, ha provocado precisamente que nosotros tengamos maneras distintas de percibir el mundo, de representarlo y de dirigir nuestras propias acciones. Bien, el texto, agrega Martín Barbero, pone en juego nuevos objetos y estrategias de investigación, además de nuevos modos de concebir y plantear las luchas que se producen entre la cultura y el poder, entre la lógica del mercado y la producción simbólica producida por los productos comunicativos, y esta vinculación entre la modernización y la democratización. Entonces, para entender las culturas híbridas, el autor, García Canclini, propone un trabajo interdisciplinario que lleva a una manera diferente de entender la modernización latinoamericana. Esta vinculación interdisciplinaria en algunos momentos traspasa el ámbito de las disciplinas y su diálogo, y nos lleva a otras formas de poder concebir estas vinculaciones, estas mezclas. Y este traspaso precisamente lleva a la vinculación entre las distintas disciplinas que van a llevar a estudios propiamente de frontera, como es la antropología
antropología y la sociología, la historia del arte y los estudios comunicacionales. Ellas desbordan lo cultural y nos llevan a otras áreas y campos de conocimiento que nos dan un panorama mucho más extenso y profundo de maneras de entender precisamente lo cultural y específicamente en América Latina. García Canclini realiza un análisis como caso de hibridación cultural, ubicado en dos literatos, Octavio Paz y Jorge Luis Borges. Esta relación que él establece es cuando ellos hablan sobre la televisión, sobre la ritualización de las tradiciones y los museos modernos, el intrincado proceso de la modernidad y la posmodernidad en los lenguajes de los cómics y grafitis. Entonces, esta relación que Canclini establece primero a nivel de la literatura, segundo a partir de los museos, y menciona el caso específico del Museo de Antropología, después esta forma como se presenta la propia cultura de otros pueblos a partir de las historietas y de los grafitis, y el análisis que hace detallado nos muestra precisamente cómo se ha producido esta mezcla de lenguaje, esta mezcla de formas simbólicas, esta mezcla de significados y sentidos que la gente tiene y la gente posee, y que a partir de ella pues va explicando el mundo y va dando justificación a sus propias acciones. También García Canclini incursiona en otros análisis, que es lo político y el mercado, como ejes en donde lo moderno y lo posmoderno se entremezclan en la cultura latinoamericana. Canclini nos predice que en este texto que para la década de los 90 la teorización sobre la democratización y la innovación se moverá en dos sentidos. El primero es la reconstrucción de la crítica social, y el segundo, el cuestionamiento a las pretensiones del neoliberalismo tecnocrático de convertirse en dogma de la modernidad. Nos está previendo un futuro que hoy, precisamente, ya nosotros estamos viviendo en nuestros pueblos latinoamericanos y en cada una de las culturas que en ellos se han generado. Bien, este primer texto precisamente nos lleva al segundo texto producido 10 años después, y este texto él lo aborda principalmente recuperando el concepto de hibridación y de hibridación cultural y estableciendo una relación muy concreta con las estrategias comunicacionales de la industria de la comunicación de masas. En este segundo texto, García Canclini parte de la pregunta que dice: ¿qué utilidad puede tener la noción de hibridación al aproximarnos al fin de siglo y en medio de la radical recomposición de los mercados y las fronteras culturales? Estos cambios que han habido en la estructuración económica del mundo, en la estructuración política, estos cambios que han habido en las estrategias de mercado, en la generación de la comunicación global, bueno, ¿de qué manera la noción de hibridación puede ayudarnos a poder explicar todas estas situaciones cambiantes, todas estas transformaciones? Él refiere que en este libro de inicios de los 90 él refiere que en el libro primero, en el libro de origen, ensayó algunas respuestas. Ahora cree que debe configurarlas a la luz de estos cambios que se han producido. ¿Cuáles son estas reconfiguraciones que él plantea? Son 4 reconfiguraciones. Primera, que hay que ubicarse en los nuevos enfoques sobre la multiculturalidad, en las diversas explicaciones que hay en este momento, y que ellas nos lleven precisamente a tener un marco conceptual amplio que nos permita dar cuenta precisamente de las mezclas. Segunda, ante los procesos de integración e hibridación supranacional promovidos por los acuerdos comerciales, como los distintos acuerdos comerciales, en este caso de nosotros el TLC, han promovido no solo estrategias económicas, sino también han promovido, y creo yo como base de fondo, el cambio en las estrategias de conformación de la cultura y el cambio en los procesos de consumo y también de producción de mensajes de los medios de comunicación. Tercero, la recolocación que se va dando de los análisis sobre modernidad y posmodernidad. Esta manera de entender el mundo desde la posmodernidad, con toda su tecnología, con toda su propia
configuración cultural, de qué manera ha afectado a los individuos y cómo ellos la han asumido, no la han rechazado, la han asumido, la han apropiado, cómo la han hecho parte de ellos, cómo la han mezclado con sus propias historias culturales y de los lugares y de las naciones donde viven, y esto cómo ha reestructurado la forma de concebir el mundo, la forma de concebir la vida, la forma de concebir las herramientas, la comunicación, etcétera. Y el último, pues las distintas polémicas que suscitó este libro en el lapso de los 10 años que se dio entre la primera publicación y la segunda. García Canclini continúa con la apuesta del texto original, que es la búsqueda de un método de análisis de la cultura. Este texto primero es un texto propiamente de propuesta metodológica en el ámbito de los análisis culturales. Y en él lo que está formulando precisamente es salir de la multidisciplina, donde cada una de las disciplinas mira al objeto de forma separada e incursionar en el ámbito interdisciplinario, es decir, en la provocación del diálogo entre esas disciplinas, diálogo en función del objeto de estudio, en función de los métodos, en función de las formas como se interrelacionan los investigadores, los teóricos, de manera que den cuenta mucho más compleja del objeto que ellos están investigando. Y entonces ahí él ubica la participación de la estética, de la antropología, de la sociología y específicamente de la comunicación. Sigue él viendo en este texto de finales de los 90 a la hibridación, y al texto mismo lo sigue viendo como una puerta abierta del que se puede, dice, entrar y salir de muchas maneras. Y al estar revisando el texto, precisamente nos da la posibilidad de poder incursionar en él desde distintas maneras, distintas disciplinas, distintos campos de conocimiento. El texto actual de finales de los 90 recupera el original y se centra en dos cuestiones que son muy importantes. Primero, la legitimidad epistemológica y la fecundidad metodológica de la noción de culturas híbridas. ¿Cuál es el soporte que tiene este concepto? Y además, cómo este soporte ha producido distintos caminos metodológicos que nos han permitido abordar la cuestión cultural desde distintas disciplinas y distintos ámbitos. El segundo son las estrategias comunicacionales en los procesos de desarrollo y estancamiento que América Latina ha tenido en los años 90, precisamente por toda esta conformación o reconfiguración del ámbito económico que ha producido un deterioro en las condiciones de vida de la población y que además ha producido una inserción en el ámbito de las tecnologías de comunicación mucho mayor dentro de la población. El primer aspecto que trata el segundo libro, la hibridación como recurso explicativo. En él, García Canclini recupera el concepto de hibridación, le da un sustento histórico-teórico. Él dice que proviene de las ciencias biológicas, donde en las ciencias biológicas varios de los autores dicen que la hibridación pareciera algo que no es fértil. Sin embargo, él, con la investigación que realiza, encuentra que hay hibridaciones fecundas. Por ejemplo, da cuenta de lo que sucede con los vegetales, lo que sucede con el maíz, con el DNA humano. Estas hibridaciones que tienen fruto generan expansión y generan diversificación de los productos, y en el caso que nos atañe, de las propias culturas. El planteamiento que él realiza en este segundo texto es identificar el concepto de alguna ciencia y llevarlo a otra para actualizarlo y reelaborarlo, que es precisamente lo que él hizo con el concepto de hibridación. Nos cuenta que las ciencias sociales han transportado muchos conceptos de otras ciencias y los han recuperado para sí desde una explicación de corte social o de corte humanístico. Por ejemplo, el concepto de reproducción, el concepto de capital cultural, el concepto de mercados lingüísticos, etc. El planteamiento aquí no es el transporte propiamente, sino
son las operaciones epistemológicas que nos sitúan en la fecundidad explicativa y en los límites en el interior de los discursos culturales. ¿Qué tanto los conceptos nos ayudan a poder explicar lo que está sucediendo en la cultura y qué tanto esta posibilidad pues nos lleva después a generar procesos metodológicos? Dice él que este es un trabajo, el texto que él realiza y además este traslado de conceptos de otras ciencias hacia las ciencias sociales tiene pretensiones científicas y consiste específicamente en situar de manera lógica la noción transferida en el sistema de conceptos de la nueva disciplina que la recibe. Confronta este nuevo concepto con los referentes empíricos que se intentan explicar y con base en ello construye una manera de abordar el concepto desde la ciencia que recogió o que lo recibió. García Canclini elabora el concepto de hibridación como un concepto social, el cual le permite abarcar diversas mezclas interculturales que a diferencia del mestizaje y del sincretismo que lo llevan a dar cuenta de estas mezclas tradicionales y que ahora con el modernismo entre lo cultural, lo popular y lo moderno pues nos permiten entonces reconocer las conformaciones que se están llevando a cabo en los distintos procesos latinoamericanos en la relación entre lo cultural, lo político, lo económico y lo mediático. Todas estas clases de fusión multicultural se entremezclan y se potencian entre sí. Esto nos permite entonces hablar de una gran expansión de las mezclas, de una gran diversificación de las posibilidades que las mezclas nos están produciendo y que nos muestran precisamente la complejidad de la configuración cultural que se da en cada una de las naciones latinoamericanas y en el entretejido de los distintos países que pertenecemos a esta parte del continente. La hibridación le permitió a Canclini designar las mezclas de la figuración indígena con la iconografía española y portuguesa. Luego la aplicó para los procesos de independencia y construcción nacional en los que los proyectos modernizadores han coexistido con las tradiciones europeas. Él, para llevar a cabo la conformación precisamente, la reconfiguración de este concepto de hibridación cultural, retoma los planteamientos de Habermas, los planteamientos de Bourdieu y de Becker, y a partir de ellos pudo sintetizar los conceptos de emancipación, de expansión, renovación y democratización. Estos conceptos permiten entonces dar cuenta de la lógica de la estructuración de los procesos culturales de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, la secularización de los campos culturales y la producción autorregulada de prácticas artísticas y políticas, la racionalización de la vida social y el individualismo han sido los soportes con los que la emancipación produce que se convivan fundamentalismos religiosos, étnicos, analfabetismo y arreglos arcaicos de poder. Precisamente la emancipación produce cierto proceso de liberación sin descuidar o sin desechar aquellos aspectos propios de la tradición, pero entremezclados con los nuevos procesos modernizadores, a partir de los cuales estos fundamentalismos cobran vigencia, estos fundamentalismos se transforman y van produciendo nuevas maneras de entender los distintos procesos propiamente de las culturas populares. Los conceptos de expansión y renovación social y cultural se manifiestan en el desarrollo modernizador, en el crecimiento de la educación media y superior, en el dinamismo de la expresión artística y literaria y en la adaptación a la innovación tecnológica y social. Las culturas se van renovando al entremezclarse con otras formas culturales y las propias instrumentos tecnológicos que la modernidad y la posmodernidad han producido han generado la inserción de grandes capas de la población hacia esas tecnologías. Además, ha provocado que con base en la educación, nuestros países que en general tenían como
alcance los estudios de primaria, después los estudios de secundaria, ahora pues han producido que muchos de los jóvenes estén cursando educación media superior, lo que les da una forma diferente de concebir el mundo, porque ya son estudios que les están implicando un reconocimiento de las ciencias, de las artes, y además en el nivel superior, en el sentido de incursionar en profesiones determinadas que les van a dar una configuración de las representaciones del mundo y cómo ellos pueden actuar, cómo pueden accionar, cómo pueden intervenir precisamente en ese mundo. Todo esto ha producido pues que haya grandes cambios culturales que recuperen las formas tradicionales, las formas propiamente locales, con estas nuevas maneras que la propia educación y los propios medios nos están planteando. En América Latina la heterogeneidad es multitemporal. La industria no suprime la artesanía, al contrario, la apropia, y la democratización convive con sistemas autoritarios, y la cultura escrita también convive con la cultura oral. Es decir, las formas culturales no se suprimen, sino unas se van relacionando con las otras, unas son soporte de las otras, y a partir de ello la mezcla genera nuevas maneras de poder entender estos procesos culturales. Algunas costumbres y pensamientos antiguos persisten por la falta de acceso a la nueva cultura, aunque otras veces se mezclan porque son fecundas. Todas las hibridaciones ocurren con contradicciones y conflictos, nos plantea García Canclini. Por ello, su lectura debe ser desde los conflictos de la modernidad latinoamericana. La historia de la articulación del modernismo con la deficiente modernización económica es el relato de cómo las élites y los sectores populares se han ingeniado para hibridar lo moderno deseado con lo tradicional que persiste. Esta historia de articulación entre la tradición y el modernismo nos da cuenta de la conformación actual que tenemos en los países latinoamericanos. El término hibridación adquiere sentido cuando interactúa con otros conceptos como modernidad y modernización, y modernismo, diferencia con desigualdad, heterogeneidad, multitemporalidad y reconversión. Estos conceptos precisamente nos permiten a nosotros asirnos del concepto de hibridación cultural y poder explicar los diferentes procesos de mezclas culturales que hay en nuestros países latinoamericanos. La hibridación sociocultural no solo es la mezcla de estructuras o prácticas sociales discretas que generan nuevas estructuras, sino esto ocurre de manera en muchas ocasiones no planeada. Es el resultado imprevisto de procesos de migración, de procesos de turismo, de intercambio económico, de intercambio comunicacional, lo que nos está llevando precisamente a generar estas nuevas maneras de conformación cultural. Entonces, la hibridación surge del intento de reconvertir un patrimonio para reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y de mercado, tanto en las élites como en las clases populares y campesinas. La hibridación cultural no solo se da en las clases populares o no solo se da en las clases campesinas, sino es un proceso que impacta a todas las capas de la población y que impacta todos los procesos que hay en ellas. Así como se mezclan hibridación de culturas locales, también se afectan las culturas por clases sociales y muchas de las maneras que nosotros tenemos pertenecen no a la clase social en la que estamos, sino pertenecen a otras. Se van mezclando las formas de pensar, las formas de consumir, las formas de actuar en interclases, y esto produce pues que seamos lo que hasta este momento somos. Entonces, para García Canclini, el objeto de estudio no es la hibridez, sino son los procesos de hibridación. Pareciera entonces que en muchas ocasiones la hibridación es mera oposición o enfrentamiento entre clases o etnias. Sin embargo, lo que se busca es la integración. Aquí es útil distinguir entre hibridaciones dominadas e hibridaciones de resistencia, al modo como lo hace Homi Bhabha, quien sitúa la hibridación como un objeto lingüístico definido como una metonimia de la presencia y situándola en medio de las relaciones de poder.
Hoy, en el contexto de la modernidad, estos sectores afectados por la reestructuración neoconservadora interactúan hibridando lo hegemónico, lo popular, lo local, lo nacional, lo transnacional. Están moviéndose. La hibridación nos habla de movimiento, nos habla de configuración, nos habla de reconfiguración, nos habla de procesos de cambio, y todo esto va relacionando estas formas neoconservadoras con estas formas modernistas, con estas formas postmodernas que están afectando las distintas conformaciones de las culturas que hay en nuestros pueblos. El segundo aspecto que trabaja Canclini en este segundo texto son las hibridaciones latinoamericanas, y él hace aquí una comparación con los estudios culturales específicamente norteamericanos. A finales de los 90 nos dice que hay una confrontación entre los modos de pensar la hibridación, entre tradición y modernidad, y los diferentes tipos de modernidad que se dan en América Latina y en los Estados Unidos. Él recupera las críticas de Giudice y Rosaldo, que ellos están ubicados en los estudios socioculturales norteamericanos. Giudice dice que él no distingue, la crítica que hace a García Canclini es que él no distingue las temporalidades coexistentes en la actualidad y suprime las jerarquías entre periodos históricos. A su vez, Rosaldo muestra como crítica que desde un país que vive la modernización completa como es Estados Unidos, y desde la antropología contraria al evolucionismo, cuesta aceptar que diferentes épocas persistan separadas y relativamente inalteradas dentro del mundo contemporáneo. García Canclini, para poder salvar estas críticas, llevó a cabo muchos estudios con artesanos, con grupos tradicionales, para ubicar cómo reelaboraban sus herencias culturales en su participación en la modernidad. Sin embargo, los dispositivos históricos de extrusión social, económica y cultural engendran procesos de dualización entre la tradición que ellos tienen y la inserción de estos grupos hacia la modernidad. La diferencia que él encuentra entre los procesos culturales de América Latina y Estados Unidos se dan en la forma de entender la hibridación respecto de diferentes visiones de la multiculturalidad. Para los norteamericanos, estos procesos culturales y esta multiculturalidad es separatismo. Hay aquí un multiculturalismo conservador, hay uno liberal y hay uno liberal de izquierda. El conservador establece las etnias y su relación con la hegemonía, pero cada etnia trabaja la relación por separado. La forma liberal plantea este problema de la igualdad natural y formula que hay una equivalencia entre lo cognitivo en el sentido de las diferentes razas. Y los de liberal de izquierda, ellos refieren precisamente a las violaciones que se da por esta igualdad cognitiva precisamente planteado por el acceso inequitativo a los bienes culturales. En México, desde comienzos del siglo XX, con los procesos de modernización posrevolucionaria, se buscó reivindicar a las 56 culturas indígenas en un proyecto unificado de nación. Dice Canclini que la concepción multicultural que tiene México buscó más la integración que la separación, a diferencia específicamente de Estados Unidos. Muy bien, el segundo punto esencial que trata este segundo texto de García Canclini, es el malestar por la hibridación. Y aquí refiere estrategias y contradicciones de la globalización. Bien, aquí trata algunos de los dilemas irresueltos del multiculturalismo y la hibridación en América Latina. Primero, habla sobre la homogenización recesiva. Dice que América Latina ha estado sometida últimamente a un proceso de uniformización económica o de homogenización recesiva. Las políticas privatizadoras y transnacionalizadoras se dieron de manera pareja en todas las naciones latinoamericanas. Esto produjo que las grandes ciudades sufrieran un deterioro en la calidad de vida y que fueran precisamente lo que estamos viviendo hoy, centros de violencia.
Algo que es propio de los pueblos latinoamericanos es precisamente el mercado informal, el ambulantaje, que ha invadido las calles y que ahora pareciera que gobierna las leyes de mercado. Él plantea entonces que las políticas de retroceso económico y la descomposición social lo que han producido más que malestar lo han recuperado en el sentido de la ganancia de electores. ¿Y cómo ganan electores este tipo de retrocesos? Lo ganan a partir de los caudillismos de líderes populistas, por ejemplo AMLO, los clientelismos, los arreglos corruptos con las masas. Hay una serie de estrategias que se han ido conformando precisamente ante las situaciones recesivas de la economía y de la política y cómo éstas han revertido precisamente la relación que sostienen con las distintas masas, con las distintas ¿cómo decirlo?, conformaciones culturales populares, y de ahí cómo han conformado una vinculación que ha dado para ellos muy buenos resultados. Dice García Canclini que los signos negativos de la hibridación entre lo tradicional y lo moderno ha generado consenso en la política de desindustrialización, desempleo y dependencia. Ya lo aceptamos, no hay trabajo, ha habido un crecimiento de los servicios y una baja de la industria, lo que ha provocado una reconfiguración en la oferta laboral, y además hemos generado una dependencia mayor en los niveles interno y en los niveles externo. Y todo esto ha sido por las mezclas que se han producido, que no han generado crecimiento, sino han generado una recesión en los procesos. Plantea García Canclini que la homogenización recesiva afecta la producción y el consumo de cultura. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues hay poca producción de cultura. Hay grandes empresas transnacionales que están comprando las empresas pequeñas, específicamente las empresas de medios de comunicación. Hay una gran reducción de presupuestos en los servicios públicos, lo que origina la carencia de los mismos y el aumento de las necesidades de la población. Muchos de los estudios ahora lo que plantean es que es mejor dejar la cultura en manos de la iniciativa privada ante esta falta de presupuesto, falta de inversión que tienen los propios gobiernos. Dicen entonces que es mejor dejar la cultura en manos de la iniciativa privada porque ellos que tienen capital son los que la pueden reproducir. La recesión económica, la caída del consumo y la apertura indiscriminada de los mercados locales a los nacionales e internacionales ha asfixiado a las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, y ha provocado que estas grandes transnacionales vayan comiendo a estas empresas y entonces se configuran grandes monopolios internacionales donde las pequeñas y medianas empresas que aportan capital a sus naciones ahora ya no haya esta posibilidad y entonces los dineros puedan y financieramente puedan establecerse las vinculaciones desde otros países, pero con poco resultado benéfico para los países latinoamericanos. En América Latina se impulsa la integración latinoamericana cuando los mercados producen menos cultura para intercambiar y el deterioro de los salarios ha achicado el consumo de las mayorías. Ahora se compran menos discos, se compran menos películas, se va muy poco al cine, hay toda una baja en el consumo, pero hay una alta en el acceso a Internet, que a partir de él es como la gente está supliendo la compra de estos productos por el acceso en muchas ocasiones semigratuito que se tiene hacia Internet. En los 80, plantea Canclini, la única industria que se desarrolló en América Latina fue la de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de televisoras, hubo gobiernos que tenían, empresas que tenían satélites propios, apertura de enlaces mundiales de radio y televisión, una gran generación de bases de datos, el crecimiento de parabólicas, el crecimiento de televisión de cable, etcétera.
Todo este mercado de las comunicaciones creció casi sin intervención del Estado, y esto produjo pues una explosión la distribución, en la producción, la distribución y el consumo de todo este tipo de productos, y por supuesto un enriquecimiento para este tipo de empresas. Segundo aspecto, las posibilidades de desarrollo cultural y estético desde la integración transnacional con homogenización recesiva. Las oportunidades de la globalización generan posibilidades para la clase hegemónica y también para las clases populares. Aquí García Canclini nos da dos características. La primera es la integración y la segregación. Él nos dice que los acuerdos de libre comercio han beneficiado a las élites empresariales, han beneficiado a gobiernos periféricos que van reproduciendo su posición subordinada al disminuir la producción al interior de los países y al promover esta competitividad internacional. La globalización homogeniza e integra todos los sectores del consumo. La expansión transnacional de las comunicaciones debilita el peso de las tradiciones locales y forma una cultura internacional popular. Bueno, lo estamos viendo en los jóvenes, que ahora ellos, con el acceso por Internet a las culturas mundiales, pues entonces han redefinido sus prácticas culturales de acuerdo a la información que reciben del acceso a los sitios de Internet, a los sitios de cultura de otros países, y lo que han hecho es entremezclar su cultura con la cultura que proviene de otros lugares, de otros ámbitos a nivel internacional, y lo que han hecho es homogenizar, han mezclado de tal manera que han ido conformando unidad, y que en muchas ocasiones ya no se reconoce cuáles son las diferencias, lo que ha producido precisamente una serie de confusiones culturales donde el sujeto ha perdido su propia identidad con base en las identificaciones que las demás culturas les han mostrado. Dice García Canclini que este mismo proceso integra e hibrida, pero también segrega. ¿Por qué segrega? Porque el acceso no es para todos, porque el hecho de conocer otras culturas y conformarlas y mezclarlas con la propia necesariamente no implica que el otro tenga acceso directo a la cultura, sino la tiene solo por mediación de los procesos de Internet, y además plantea que la multiculturalidad y las diferencias se conforman por la convivencia y el conflicto de tradiciones históricas. Esta conformación se da además por la estratificación generada, por el desigual acceso de los países y de los sectores internos de cada nación a los medios avanzados de comunicación. No tenemos el mismo acceso en México que en Estados Unidos a toda esta tecnología. El acceso de la población, aunque ha aumentado, todavía no ha sido el equitativo para todos los niveles de la población. Y nos dice que son las élites empresariales, las élites políticas y las académicas las que logran conectarse a modalidades más activas de comunicación. Ellos sí tienen acceso, sin embargo las clases populares tienen un acceso restringido, lo que ha causado una segregación de las mismas. Y bueno, se conforman con el acceso a lo que pueden tener, con el acceso quizá todavía a algunos medios impresos, y especialmente continúan conectados a la televisión. García Canclini, en este segundo texto, genera un nuevo concepto que le llaman la hibridación ecualizada. Él nos plantea, bueno, esto lo ve desde el ámbito de la música, y nos dice que las músicas de los distintos países en los distintos continentes a través del Internet ahora pues han reconfigurado la manera como los compositores, los intérpretes y las audiencias conocen hallazgos musicales de otras culturas, cómo los fusionan con sus propias tradiciones, y con base en ello cómo van produciendo nuevas maneras de generar música y nuevas maneras de provocar el consumo de la misma música. Aquí las grandes empresas transnacionales han generado estrategias para que mediante la expansión mundial
todos nos relacionemos con repertorios culturales, y estos repertorios culturales pues afectan la manera como nosotros estamos acostumbrados a concebir el ritmo, el tono, el estilo y los diferentes formas que tiene la música de manifestarse en cada localidad. Las tecnologías de grabación y producción nos acercan a estilos distantes que se hibridan al someterlos a estilos homogenizantes. Es decir, vamos aceptando, vamos apropiando las formas musicales de otros lugares y esto la vamos configurando de tal manera que ya no nos distingue, sino que son procesos de homogenización musical a partir de los cuales la gente, específicamente los jóvenes, están consumiendo. A su vez, los malos entendidos y la incompatibilidad son ocultados por los artificios electrónicos. Precisamente la ecualización lo que permite es que cierta forma musical, en el sentido de tonos, de volumen, de ritmo, lo que haga es mediatizar, y en este sentido se pueda ubicar la música como algo que es homogéneo, como algo que es de gusto, de armonía para los jóvenes actuales. Dice Canclini que el ecualizador reduce las discontinuidades entre las variaciones tímbricas y los estilos melódicos. Este dispositivo, la ecualización, organiza el equilibrio sonoro entre los instrumentos y las voces. Al ecualizar, se está facilitando la escucha y se interviene en esto que trasciende lo estético. Estamos ante cambios de estrategias comunicacionales que implican nuevas políticas multiculturales. Dice García Canclini que hay varios procedimientos para ecualizar. El primero son las intensidades, que son equilibradas. El segundo, el abuso del efecto de retorno o reverberación del sonido en shows y bares, donde la mejor forma de escuchar música es por la amplificación del volumen. Entre más fuerte se escuche, entre más se escuchen todos, mucho mejor. Eso ya tampoco nos permite escucharnos, ¿sí? Sino solamente estamos escuchando la música y estamos conviviendo con base en la música, pero no con base en el diálogo. El disco compacto ahora consagra la uniformidad de la audición al ofrecer versiones depuradas que se presentan como ecualizadas. Es todo un trabajo artístico el que los discos compactos en ese momento, finales de los 90, tenían, y que ha producido una manera de percibir la música y con base en ello una forma de consumirla. Dice también que la ecualización se vuelve un procedimiento de hibridación tranquilizadora. Es aquella que reduce puntos de resistencia a otras estéticas musicales. Es que este tipo de música de este país no me gusta así pura, pero en tanto se mezcla con las maneras musicales que yo tengo en mi cultura, pues entonces ya no encuentro gran diferencia y esto me permite aceptarla. La ecualización ha servido para restituir el sentido de músicas antiguas, de músicas medievales y renacentistas que están mezcladas con ritmos modernos y posmodernos, lo que llevan precisamente a producir distintas formas culturales, musicales que ahora la población consume. También se refinan grabaciones de música no occidentales, principalmente orientales, se resalta el minimalismo con efectos acústicos y resonancias originales, además las interpretaciones electrónicas y la música aleatoria. Dice García Canclini que el fin de siglo abre oportunidades de comunicarnos con otras culturas, de construir repertorios híbridos. Incorpora entonces, con base en todos estos planteamientos, en este texto, el análisis de la comunicación social y masiva desde las categorías de la homogenización de la recesión, la integración y la segregación, que está plasmado en este concepto de hibridación ecualizada, que está dirigido específicamente, como dijimos, al ámbito de la música. Asimismo, da pauta para otro nuevo concepto, que es la hibridación tranquilizadora, y su variante, la hibridación mercantil. Todo ello planteado en el texto La globalización imaginada, publicado en México, Buenos Aires, Barcelona, por Editorial Paidós en 1999. Tenemos así 10 años de profunda reflexión y producción en el campo de la hibridación cultural,
aspecto que García Canclini ha trabajado de manera profunda, ha trabajado de forma profusa, ha realizado con muchas investigaciones y ha generado toda una construcción teórica que nos permite precisamente asirnos de toda esta conceptualización para poder comprender mejor lo que está sucediendo con las culturas de nuestros pueblos latinoamericanos, cada uno en su interior, y además las mezclas que se han producido entre estos pueblos latinoamericanos, ubicando precisamente la influencia tanto de Estados Unidos como de las culturas europeas, y todas ellas cómo han ido conformando nuestra propia configuración cultural. Pues esto es lo que entresaco de estas dos obras de García Canclini, y espero pues que haya sido yo claro en la exposición. Muchas gracias.